Veracruzana a presentarnos la conferencia inaugural de este segundo coloquio de metodología, imágenes y colores en los sistemas de registro mesoamericanos. Realmente es un honor presentar al maestro Félix Darío. Es licenciado en Antropología por la Universidad Veracruzana, maestro en Filosofía por la misma Casa de Estudios y candidato a doctor en Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático de tiempo completo en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Ha sido delegado de Conaculta en la región sur de Veracruz y en la actualidad director de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Y aquí le aumentaría, altamente apreciado por maestros y alumnos de la facultad. No se imaginan, de veras, la calidez del maestro Félix Darío Báez Galván. Ha desarrollado trabajo de campo entre nahuas de la Sierra de Songolica con temas relativos al chamanismo, la medicina tradicional, especialistas tradicionales, identidad, mitología y ritual. Entre los purépechas de la meseta central de Michoacán, con temas relativos a los sistemas de cargo, religión popular, parentesco, así como análisis del cambio cultural en relación a los fenómenos de la migración. También ha trabajado con nahuas de la Sierra de Puebla y el Valle de la Malinche en Tlaxcala, con temas relativos al parentesco, la ritualidad, cosmovisión e imaginarios sociales. Entre sus publicaciones destacan la hermenéutica de Gadamer en los paradigmas de la antropología contemporánea, la cual forma parte del conjunto de artículos en la revista La Palabra y el Hombre, que fue publicada en septiembre de 2008. También su publicación Hacia una teoría del imaginario estético, lecturas desde la antropología en la revista Contrapunto, que fue publicada en el mes de febrero de 2009. Y otra de sus publicaciones más recientes, Imaginario y Región, reflexiones desde la antropología y la hermenéutica, que fue publicada en septiembre del 2010. Realmente es un honor tener al maestro Félix Darío Báez Galván esta mañana y sobre todo presentándonos la conferencia inaugural, que llevará por título, o mejor dicho, lleva por título, Lecturas hermenéuticas para la comprensión de los imaginarios culturales. Bien, pues daré la palabra al maestro. Les pido un aplauso para darle una cálida bienvenida, maestro. Gracias, pues para mí, realmente para mí es el honor el estar aquí, ¿no? Sobre todo con las palabras de bienvenida que dio el doctor Jesús Manuel Araiza, y el tema que él inauguró, es decir, el tema de la perihermeneias de Aristóteles, pues es lo que un poco vamos a ver en esta ponencia. Y pues antes que nada les quiero decir que una de las razones por las cuales también me entusiasmé para venir es por el trabajo que tienen en términos de esta necesidad de indagar las metodologías de algo que parece tan evidente como es la imagen, pero que sin embargo es algo muy complejo y que necesita muchas reflexiones pues epistémicas y teóricas. Bien, mi participación se llama Lecturas hermenéuticas, elementos para la interpretación de los imaginarios culturales, y el sentido de este título es que precisamente lo pensé tomando en cuenta el sentido y el espíritu del Centro de Investigación y Docencia del Estado de Morelos. Es decir, para mí es un espacio académico que consolida trabajo intelectual, que se ubica en las ciencias humanas, concretizando diferentes eventos de índole nacional e internacional relativos a la iconografía y a la imagen cultural. En ese sentido, quiero agradecer la invitación del doctor Jesús Manuel Araiza Martínez, director del CIDEM, de la doctora Lourdes Bejarano Almada, coordinadora de este segundo coloquio,
con la temática metodología, imágenes y colores en los sistemas de registro mesoamericano. Agradecer también al maestro Jesús Bonilla Palmeros, también por su invitación, y la presencia de todos los académicos, colegas y funcionarios del gobierno del Estado que estén aquí presentes. Problema fundamental de toda la comprensión sobre la imagen, el símbolo o la representación lo constituye el acercamiento metodológico y epistemológico que tenemos ante las diversas verdades acontecidas. Hablar de imagen e imaginarios culturales necesariamente nos coloca en un espacio de polisémicas verdades, realidades estéticas, físicas y ontológicas. En este orden de ideas, la idea de mi participación es indagar el campo filosófico de la hermenéutica para proponer una serie de elementos que permitan cierto grado de vitalidad en la interpretación de los productos imaginarios, ya sean códices, rituales, obras pictóricas, arte urbano, etcétera. Por otra parte, la interpretación de cualquier elemento simbólico, bien sea por su iconografía o bien sea por su acción social, conlleva una serie de prejuicios relativistas o subjetivos. Así, mucha de la antropología que se dedica a descifrar la profundidad de la palabra o la imagen se topa de manera inmediata con los problemas propios de los métodos interpretativos, es decir, ¿cuál es el criterio de verdad utilizado? ¿Cuáles son las hipótesis comprobadas? ¿Cómo se puede tener certeza de las conclusiones expuestas en este ejercicio? Los que nos dedicamos a las humanidades y a las ciencias sociales poco reparamos en el hecho de que estas críticas solo son pertinentes en modelos de índole naturalista positivo, en donde la ciencia trabaja con el esquema positivo de la cientificidad exacta. Las ciencias humanas, por el contrario, trabajan con modelos de interpretación mucho más complejos y difíciles de someter a criterios de verdad lineal. Las ciencias humanas, entonces, comprenden acontecimientos, no explican los hechos. Esta diferencia es fundamental, pues la comprensión no busca ni pretende las leyes monolíticas de las ciencias exactas. Para los modelos interpretativos, los acontecimientos son irrepetibles, pues están profundamente ligados a las prenociones del intérprete. Lo anterior no significa en ningún caso que no exista la verdad, y esa es discusión de esta conferencia, sino al contrario, una verdad o una serie de verdades acontecen en la medida en que podemos leer de forma hermenéutica nuestros procesos de estudio. La hermenéutica no es un método para clarificar, permítanme, creo que… Sí. La hermenéutica no es un método para clarificar el camino de la verdad, muy al contrario, busca establecer los principios ontológicos de toda interpretación. En ese sentido, es una filosofía de la exégesis de todo texto humano. En la exégesis se expresan principios de verdad a los cuales se llega por inducción o intuición. De hecho, mucho del trabajo etnográfico, etnológico y antropológico se ubica en los procedimientos propios de la intuición, sin que esto implique que el trabajo antropológico no sea científico, verdadero o necesario para la investigación del humano. Después de superados ciertos sesgos culturalistas, la antropología mexicana contemporánea está mirando con interés los tiempos y espacios del imaginario social, más por una necesidad de dar nuevos horizontes temáticos a la disciplina que por seguir algún tipo de moda teórica. El estudio de lo imaginario no es un invento reciente. Las posturas semióticas de Humberto Eco exploran sus alcances en el texto de la estructura ausente, por ejemplo. Roland Barthes desarrolla interesantes análisis de las estructuras de lo imaginario de la moda en su obra Sistemas de la Moda. En 1940, por ejemplo, Jean-Paul Sartre inaugura una interesante discusión fenoménica y existencial sobre la imaginación en su obra Lo Imaginario. Gilbert Durán, a partir del año 2005, discute en su Antropología de la Imaginación los regímenes imaginarios de Occidente para tratar de comprender los modos por los cuales organizamos nuestras representaciones culturales. En el mundo contemporáneo de la antropología es difícil pensar temas etnográficos sin el imaginario, como contexto histórico de pensamientos y cosmovisiones. Tal sería el caso de los estudios de frontera, la antropología del poder, los estudios de simbolismo o bien de mentalidades y representaciones sociales. Aunado al estudio de la imaginación simbólica, la hermenéutica tiene una profunda historia en el pensamiento occidental. Se constituye como un horizonte de interrogantes e indagaciones sobre los problemas fundamentales de la filosofía, es decir, aquellos de índole ontológico, nociológico y axiológico.
En tal sentido, la hermenéutica es un campo no solo ontológico, por cuanto trata de comprender los principios de la interpretación, relacionándolos con el contexto histórico y con las intenciones del intérprete. También la hermenéutica es un campo nociológico, en donde confluyen distintas disciplinas para tratar de establecer criterios de conocimiento que permiten el entendimiento complejo de la realidad. Pensar hermenéuticamente quiere decir pensar en la polisemia de los significados del lenguaje, pero además en los múltiples contextos históricos y sociales en los que estos significados se encuentran en resonancia y acción. Hermeneutizar los procesos humanos quiere decir encontrar sus realidades cotidianas. Dada la complejidad de la interpretación, se ubica en las indagaciones de la metafísica por ser un tema oscuro y de dificultades formales. Hermenéutica entonces es un campo metafísico en donde se elaboran los principios de la exégesis. Una genealogía hermenéutica. Al principio de este coloquio, el doctor Araiza señaló un texto llamado Organón, que es un texto de Aristóteles, y sobre todo el capítulo denominado Perihermeneias o de la interpretación. Ya él lo expuso de una manera pues de más brillante. Yo solamente quisiera hablar de algunas cuestiones genealógicas de la hermenéutica que tienen que ver con estos textos clásicos y con las cuestiones mitológicas. Se ha señalado que el texto Organón de Aristóteles es uno de los primeros documentos que dentro del periodo de los grandes sistemas griegos trata el problema del lenguaje y su orientación hacia los problemas de la lógica. En el Tratado de Perihermeneias, la hermenéutica es parte fundamental del pensamiento aristotélico, que posibilita un esquema amplio del lenguaje. El lenguaje es un instrumento ideal dentro del modelo filosófico de Aristóteles. Temas de índole interpretativo también se encuentran en el Crátilo de Platón, en donde el lenguaje se discute entre Hermógenes y Sócrates. En este diálogo, el del Crátilo, se plantean dos cuestiones: o bien el lenguaje contiene la sustancia de las cosas, o bien el lenguaje solo es una relación de costumbres y convenciones. En este diálogo se plantea entonces un debate sobre los criterios de verdad propiciados en el uso del lenguaje. Además de los textos clásicos, en la mitología griega es importante señalar el simbolismo de la potencia de la interpretación, que implica tanto el discernimiento, el juicio y la intuición. Por ejemplo, en esta obra de Prometeo encadenado, en donde se enseña la mitología fundamental de la potencia creadora del lenguaje. En este hilo de Rubens, el suplicio de Prometeo es ocasionado por entregar el fuego a los hombres, con lo cual se cumplirá la profecía del derrocamiento de Zeus por los mortales. Finalmente, durante el periodo cosmológico griego, el cual se presenta con un poder filosófico todavía no tratado en su total magnitud en la época contemporánea, se establecen principios metafísicos que son fundamentales en cualquier tradición hermenéutica. Por ejemplo, la noción de apeirón de Anaximandro, cuya sustancia es lo indeterminado. Todo tiene su origen en lo indeterminado. Esta potencia del apeirón encontrará analogías ahora, en este momento, en las postulaciones, por ejemplo, de la categoría magma de Cornelius Castoriadis, donde habla de la sustancia imaginaria de la historia. El magma es la sustancia indeterminada, dice Castoriadis, de toda historia, con una potencia heurística sin la cual la historia estaría condenada a un estado monolítico. Otro elemento analógico del apeirón es la estructura del ser denominada habla en Heidegger, en donde se observa la íntima y estrecha relación entre hombre y lenguaje. El hombre, dice Heidegger en Carta sobre el humanismo, no es un ser viviente que junto con otras facultades posee también el lenguaje. Dice, más bien el lenguaje es la casa del ser en la que el hombre morando existe, perteneciente en su existencia a la verdad del ser. Y les traía esta pintura de Rafael, la Academia de Atenas, y precisamente se las traigo porque Anaximandro está ahí, el pequeño Anaximandro que está hacia abajo, representando el periodo cosmogónico de Grecia, de la filosofía clásica, y sosteniendo a los sistemas filosóficos de Platón y de Aristóteles. Como saben, en esa pintura Platón sostiene el timeo apuntando hacia las ideas con su brazo derecho y Aristóteles sostiene la ética apuntando hacia el suelo, ¿no? Bueno, pero Anaximandro se ve ahí chiquitito, ¿no? Y es un filósofo poderosísimo, es de los filósofos más poderosos que hay en la antigüedad clásica, precisamente por esta idea del apeirón.
El apeirón de Anaximandro da lugar al principio de lo indeterminado, que es el principio de toda interpretación, por cierto. La potencia de lo posible en contra de los esencialismos, objetivismos o positivismos de la interpretación. Lo posible permite el acto de la creación de la verdad acontecida en el lenguaje. Por otra parte, el apeirón posibilita el logos del devenir de Heráclito y es recurso necesario también en las discusiones filosóficas del periodo antropológico de Protágoras, en donde el relativismo protagórico se presenta no como un obstáculo epistemológico, sino como el marco interpretativo de la relación hombre, contexto e historia. El apeirón de Anaximandro provee una de las más potentes sentencias ontológicas del mundo antiguo, la llamada sentencia de Anaximandro, estudiada por Martin Heidegger en Conceptos Fundamentales de 1941. Y esta es la traducción de Heidegger, que al igual que el doctor Araiza hablaba latín, sánscrito, griego y alemán. La sentencia de Anaximandro dice lo siguiente, y se supone que es la sentencia que inaugura la noción del tiempo social. Dice: cuando el torrente en el silencio de las noches cuenta su precipitar sobre las peñas rocosas, lo más antiguo de cuanto es antiguo viene nuestro pensar tras de nosotros y hacia nosotros. Por esto, el pensar se da en el advenimiento del infinito y lo finito. El paso de la filosofía del pensar, del ser, lo podemos pretender apenas nos sea familiar el origen del pensar. Recordemos que Anaximandro pertenece al periodo cosmogónico de la filosofía helénica y sin embargo las nociones que tiene sobrepasan ese periodo y lo ubican en un periodo realmente metafísico, antes incluso del propio Platón y de Aristóteles. La sentencia de Anaximandro expone la relación de la verdad interpretativa con los contextos de la historia. Esta relación, además, se implica en la infinitud y la finitud de los tiempos sociales. Los modelos de interpretación descansan sobre este principio del tiempo, es decir, la verdad como desocultamiento de la presencia y no como descripción de las cosas. La verdad como elemento relacionado a la temporalidad espacial e intencional del intérprete. Esa es la verdad hermenéutica y esa es la verdad de la imagen. Tal y como en la sentencia, no existe la interpretación pura, sino aquella que está cargada de intenciones y nociones previas. Toda exégesis descansa en el horizonte de la intencionalidad, entre un a priori ontológico y una contextualidad histórica. El tiempo es un pensar determinante en cualquier ejercicio hermenéutico, no como dato físico, sino como memoria, actualidad y expectativa. Y bueno, en las ideas griegas del tiempo, pues es muy importante también tomar en cuenta la situación de la finitud humana, ¿no? Y bueno, también quería enseñarles cómo el apeirón, por ejemplo, en este hotel de Dubái, que vale $120,000 el día, pues es un hotel que se hizo en una isla artificial del Golfo Pérsico y que el arquitecto que lo diseñó trata de representar eso, o sea, una noción de lo indeterminado, pero con esa potencia que Anaximandro le imprimió al apeirón, ¿no? Es nada más así como un ejemplo del uso de esta categoría clásica de la filosofía. La hermenéutica también presenta referencias iconográficas en la escultura clásica. Para Andrés Ortiz Oces, representante intelectual del Círculo de Éranos y amplio difusor en Iberoamérica de la obra de Heidegger, Gadamer y Habermas, a través de la colección bibliográfica Anthropos, la hermenéutica encuentra su fundamento como modelo representativo en la escultura de El Hermes de Parsítiles, en la cual se observa la estrecha relación representativa entre las espacialidades y temporalidades apolíneas y dionisíacas del mundo helénico. El pequeño niño que acompaña a Hermes es Dionisio, quien descansa en una columna que simboliza el árbol de la tierra o el sustrato matriarcal del mundo griego. El árbol está alimentando los instintos naturales y los elementos telúricos de Dionisio. El origen matriarcal del mundo helénico está explícitamente simbolizado en Hermes, dios de las mujeres en la obra de Nietzsche, y numen de las encrucijadas y mensajes y conjunciones en la mitología de Grecia. Hermes presenta una anatomía escultórica que invariablemente se aleja de los detalles atléticos apolíneos. Es más una figura andrógina que encierra la potencia de lo natural femenino y lo racional logocéntrico masculino. Apunta su brazo derecho al cielo señalando el horizonte de Apolo y sus enclaves solares con los fundamentos de la cultura y la sociedad griega.
Hermes es aquí representación primordial de su papel como mediador de dos macroórdenes primigenios en el proyecto cultural de Occidente, a saber, el orden natural y el orden cultural. Hermes es un dios mediador, un dios de lenguajes y por tanto de polisemias. Hermes en esta escultura, en la de el Hermes de Parsítiles, contiene, elabora y recupera un mensaje arquetípico en la historia de las civilizaciones. Por un lado, la perenne necesidad de comunicación con lo sagrado y la necesaria reivindicación de los contrarios como órdenes de potencialización de la vida social. La imagen arquetípica de Hermes encuentra diferentes representaciones, también analógicas. Por ejemplo, el Gilgamesh en Sumeria, Thor en la mitología nórdica, Asdrúbal entre los Tishiman estudiados por Boas en 1950, de lo cual no encontré ninguna imagen. O bien Quetzalcóatl, también dios primordial del panteón mesoamericano, según Alfredo López Austin. Pero quizás una de las imágenes más representativas de la vida simbólica de Hermes, traída a 1520, es esta pintura llamada La Metamorfosis de Hermafrodito y Salmacis, de Jean Gossaert, de 1520. En esta obra, Hermafrodito, hijo de Hermes y Afrodita, hermoso y semejante a Eros, en su vagar por el mundo encuentra una ninfa singular, Salmacis, la cual no formaba parte del séquito de Artemisa, ni se interesaba en la caza, más bien se complacía en alisar su pelo y contemplar su reflejo en las aguas del estanque donde vivía. El repentino deseo de Salmacis al ver a Hermafrodito y la timidez de éste evoca el juego de la naturaleza entre atracción y rechazo. Esta imagen representa una constante de la psique humana, según Carl Jung. Atracción y rechazo son vistos arquetipalmente como el dinamismo que hace mover la psique y la vida. Esta imagen remite a los principios hermenéuticos de la mezcla, la relación profunda de los contrarios y la constante tensión interpretativa de los órdenes. Elementos hermenéuticos de la interpretación. Hans-Georg Gadamer, para algunos el último filósofo macrosistémico del siglo XX, muere en el año 2002, dejando un legado de indagaciones relativas a la metafísica de la interpretación y el sentido de la hermenéutica en el entendimiento de la verdad y la temporalidad. Como alumno directo de Martin Heidegger en la Escuela de Friburgo, elabora una filosofía fundamentada en los problemas ontológicos de Heidegger y preocupados por la elaboración de una verdad propia de las ciencias del espíritu, ahora conocidas como ciencias humanas, y alejada de las ciencias naturales. Así hereda de su maestro la preocupación ontológica por derrumbar el reino de la cosificación de la presencia en la metafísica occidental, adentrándose al problema del lenguaje, los prejuicios y la tradición que sostiene la presencia de un acontecimiento. La obra fundamental de Gadamer es Verdad de Método 1 y 2. No es fortuito este título, pues Gadamer trabaja sobre la historia vital de la interpretación, el lenguaje como coimplicador de la nueva metafísica y la verdad interpretativa como acontecimiento emergido de la temporalidad. Una de las tesis filosóficas fundamentales en Verdad y Método es que todo sujeto pertenece a una sociedad y por tanto se encuentra inmerso dentro de la tradición. Esta tradición no es una serie de rasgos culturales o convenciones sociales, sino es una serie de juicios previos que le permiten presentarse y representarse en su contexto y momento histórico. De aquí que el sujeto, dice Gadamer, tiene una realidad histórica en sus prejuicios. Para comprender un texto, apunta Gadamer, no tratamos de entrar a la construcción psíquica del autor, sino trasladarnos hacia la perspectiva bajo la cual el autor formó sus criterios de verdad en el marco de una tradición. En este orden de ideas, la obra de Verdad y Método establece la pregunta fundamental de las ciencias del espíritu, es decir, la pregunta por la vida histórica, no aquella de las fechas y conmemoraciones, sino la contenida por la intrahistoria del sujeto, las motivaciones y justificaciones metatextuales que forman la decisión de un sujeto en determinados actos. Esta interesante discusión que Gadamer mantiene con la construcción de la verdad en las ciencias del espíritu es altamente ejemplificable en la antropología, concretamente en la noción ideológica del buen salvaje. Como sabemos, esta noción, la del buen salvaje, expuesta entre otros textos en, por ejemplo, el Emilio de Juan Jacobo Rousseau, es la invención que sostiene muchas de las preocupaciones antropológicas del siglo XVIII,
El buen salvaje es un relato antropológico útil y pertinente todavía en nuestros días. Demuestra el carácter de veracidad e influencia dentro de la tradición de la disciplina antropológica. La naturaleza bondadosa del buen salvaje, cualquiera del que ustedes elijan, se discute con la imagen del Leviatán, lo contrario al buen salvaje, de Thomas Hobbes. En esta obra se percibe a la sociedad humana como una formación de individuos dominados por su ambición de poder y dominio. Hubo una época, dice Hobbes, llamada el estado de la naturaleza, en la que las agrupaciones de individuos no disponían de un poder superior y estas tendencias dominaban las relaciones entre las personas, manteniéndolas en una guerra de todos contra todos. El hombre es el lobo del hombre, dice Hobbes. Los hombres viven sin otra seguridad que sus propias fuerzas y su propio ingenio, que debe proveerlos de lo necesario. Para Hobbes, el fin último del estado de la naturaleza y con él las condiciones para que pueda existir una sociedad surge en el pacto o contrato social que establecen los individuos. El contrato entonces significa la renuncia por parte de cada individuo al establecimiento de un poder por la fuerza y al pensar un poder que está por encima de ellos. Bueno, estas dos nociones, tanto la de Rousseau como la de Hobbes, determinan un ejemplo antropológico de esta noción de los prejuicios históricos y cómo esos prejuicios no solo alimentan un estado de imaginario social, por ejemplo la Ilustración, sino que además alimentan un estado de la disciplina, ¿no?, en el caso de la antropología. Ambos esquemas interpretativos, vertidos en la antropología desde la tradición, nos ubican inmediatamente en otro de los elementos de interpretación, es decir, el elemento de la comprensión. Tanto en Gadamer como en Heidegger, los mundos históricos son relativos. No hay entonces una única manera de interpretar, pero sí hay una continuidad. Esta continuidad se da en la comprensión, es decir, una situación fundamental por la cual el ser humano inaugura realidades. Aquí Gadamer critica fuertemente el objetivismo de las ciencias de la naturaleza y su explicación de los hechos por considerar el carácter puro, es decir, alejado de toda intencionalidad o prejuicio por parte del investigador. Por ejemplo, una de las reglas durkheimianas del método sociológico toma los hechos sociales como cosas. Entonces esa sería una de los resultados de esta noción positiva de la ciencia social. Por el contrario, los principios hermenéuticos de la comprensión sostienen que la verdad interpretativa está sostenida en una situación circular del interpretante, por la cual aquello que se va a comprender está ya de algún modo precomprendido, es decir, mi lectura está cargada de un contexto que poseo, en el cual me sitúo e instalo para emitir categorías o conceptos. En el horizonte de existencias de la exégesis es fundamental el tema de los prejuicios, no como los piensa la Ilustración, es decir, juicios falsos o irracionales, sino como componentes de la realidad histórica de todo individuo y que le confieren categorías para comprender. Este comprender es una integración del pasado y del presente, que se expresa en muchas formas culturales y que son indesligables del proceso histórico. De este modo, los prejuicios en el individuo son una realidad histórica en el ser que interpreta. Finalmente, entre los elementos hermenéuticos de la interpretación que se pueden utilizar en investigaciones sobre el imaginario histórico, se encuentra la fusión de horizontes, que es otra categoría gadameriana. La fusión de horizontes ontológicos son espacios y tiempos donde tiene sentido nuestra existencia. En estos horizontes hay una resonancia con otras voluntades e inquietudes independientes a la nuestra, pero también compartidas. El horizonte no es un monólogo de nuestra realidad individual, es el acontecimiento fundamental de nuestra relación con el mundo, de entes en el cual nos situamos. Gadamer considera que cada horizonte de sentido o resonancia no está inconexo, muy al contrario, presenta distintos grados de concreción en el marco de la tradición. Por sobre cada horizonte y resonancia, Gadamer coloca al devenir heracliniano. El devenir inaugura la realidad de cada horizonte particular. En la antropología, por ejemplo, si quisiéramos hacer un ejemplo de estas ideas de horizontes gadamerianos, podríamos pensar, por ejemplo, en las nociones de el gesto, la organización social, el parentesco, los tabús, las jerarquías, el poder o los sistemas mitológicos. Permítanme, no sé por qué, ahí está.
Por ejemplo, esa es una imagen de Franz Boas, es un potlatch, un ritual Tishiman, y Quawitl también. ¿Qué hace que esa gente esté sentada durante una semana en el círculo polar ártico, sentada esperando la distribución? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué está ahí? Bueno, pues aparte de todo lo que podemos ver, como por ejemplo los espacios sociales que representan a cada familia de parentesco Quawitl, está por encima de ese espacio social, está el espacio imaginario. ¿Qué es lo que hace que estén ahí? El sentido que tienen de estar sentados en el frío es algo que está por encima de ese espacio situado. Tiene que ver con un horizonte interpretativo, ontológico, con mitologías, con maneras de entender la jerarquía del poder de los dioses. En esta fotografía se puede observar la distribución del espacio social por familias, como lo decía Boas, pero también podemos observar el sistema mitológico Tishiman y Quawitl, ¿no? que Boas, por ejemplo, también estudiaba de manera muy profunda. En este modelo de horizontes hermenéuticos, también lo que tratamos de exponer es, si fuese posible esquematizar un modelo hermenéutico, este sería, tomando en cuenta a Gadamer y tomando en cuenta la obra de Heidegger, y tomando también en cuenta la mitología hermenéutica, este sería un posible escenario o modelo hermenéutico, ¿no? Ahora, es un modelo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una representación de la realidad. Nunca un modelo va a superar la realidad, solamente la está leyendo de una forma, ¿no? Y como modelo también no es un modelo esencialista y mucho menos único. O sea, cada investigador le va a dar al modelo sus propias jerarquías, sus propias organizaciones o su propia su propia imagen de lo que para el investigador es más importante, ¿no? Pero ese es un modelo epistémico para los estudios de interpretación, pensando que la metodología no solamente es la técnica, no solamente es el documento técnico, sino ante todo la metodología implica una posición epistémica. ¿Cómo voy a conocer la realidad? ¿Cuál es la esencia de esa realidad? ¿Cuál es el origen de mi conocimiento? ¿Cuál es mi criterio de verdad sobre esa realidad? Esa es la cuestión epistémica, y eso también tiene que estar en los acercamientos metodológicos. Principios epistemológicos de la hermenéutica. Después de esta somera y al mismo tiempo compleja presentación de los contenidos filosóficos y mitológicos de la hermenéutica, podemos empezar a desarrollar algunos principios epistemológicos, en realidad solo son 4, de la comprensión hermenéutica. La metodología es un procedimiento de investigación. En algunas ocasiones nos referimos a la metodología como las técnicas de proceso, la observación participante, la investigación documental, la revisión bibliográfica, el trabajo de campo, etc. Pocas veces reparamos en los enclaves epistémicos de la metodología, es decir, qué conocemos, cómo lo conocemos, cuál es el origen de nuestro conocimiento, cuál es la esencia de nuestro conocimiento, cuál es el criterio de verdad de nuestro conocimiento. En ese sentido, la hermenéutica, como se ha observado, establece ciertos principios epistémicos para hablar de criterios de interpretación más profundos y amplios, y así poder tener un esquema de referencia más sostenido. Primer principio: la verdad que emerge de la interpretación no es una verdad lineal, universal o dogmática, sino que se hacen las contradicciones entre la intencionalidad particular y los consensos generales. Por esto la interpretación es histórica y su verdad siempre posible. Este principio tiene un fuerte sustento en la naturaleza paradójica del hombre, un ser siempre inacabado y en constante transformación. La paradoja humana fundamental, ¿no? El animal paradójico fundamental. Segundo principio: epistemológicamente, la realidad antropológica de la interpretación no solo es un dato sensualista, es decir, de los sentidos. Los sentidos basados en la apariencia física no son la única verdad observada. Por sobre la apariencia, la realidad de la interpretación presenta cualidades estéticas, discursivas, simbólicas, narrativas, gestuales, dramatúrgicas, representacionales e imaginarias. En tal sentido, la realidad escapa de lecturas formalistas y positivas de la misma. Tercer principio: es fundamental argumentar en los principios epistemológicos de la hermenéutica las diversas instancias de la temporalidad en las cuales se inaugura el sentido de la interpretación.
Es decir, no solo la cronología de los hechos, sino por encima de esto su contexto, la apropiación de la tradición, la memoria, la expectativa y la continua actualidad de lo interpretado. Por el carácter íntimamente temporal de la interpretación, se tiene que pensar en el carácter finito de la verdad interpretativa. Y eso quiero recalcarlo, el carácter finito de la verdad interpretativa, como en la sentencia de Anaximandro. Cuarto principio, el modelo básico de la interpretación hermenéutica parte de la vida cotidiana, es decir, de la experiencia de la interpretación, cómo vivimos la interpretación. El modelo es solo eso, un modelo, y por tanto es sujeto de variaciones y análisis sociohistóricos. Los apartados metodológicos propios de la metatextualidad y la intratextualidad son, por un lado, relativos a la tradición como marco contextual del cual surge la interpretación. Metatextual es un campo contextual del cual surge la interpretación. Metatextual es un campo por sobre lo textual, cargado de incógnitas, prejuicios, valoraciones, sistemas de creencias que de alguna forma configuran la interpretación. La intratextualidad se refiere a lo que contiene dentro del texto, no solo la apariencia, sino la ausencia, es decir, la intención, la voluntad heurística, la eficacia de la interpretación. Los anteriores principios contienen el alma interpretativa de la hermenéutica, y dado las características heurísticas de estas dimensiones, es posible la aplicación de diversos marcos teóricos. Aunque quisiera aclarar que la hermenéutica persigue el mismo fin y el mismo sentido de la filosofía, es decir, amor a la sabiduría, un amor que no necesita aplicación concreta para tener sentido y pertinencia en la realidad. La hermenéutica no encuentra necesaria la búsqueda de diversos debates aplicados. La hermenéutica en sí misma contiene esa necesidad de la búsqueda constante de preguntas y verdades interpretables. Finalmente, quisiera hablar del imaginario cultural como un espacio en donde podemos llevar a cabo estos ejercicios interpretativos, uno de los muchos espacios. El sentido de ponderar el imaginario cultural en esta ponencia es porque el significado de esta dimensión tiene en la metodología hermenéutica en el estudio de la imagen es fundamental. El imaginario cultural es donde la percepción y elaboración de la imagen adquieren verdad y eficacia interpretativa. Al contrario de las ontologías del tiempo, la tradición y el prejuicio, el imaginario no es un asunto ontológico puramente, sino representativo, es decir, un volver a presentar las elaboraciones de las cosmovisiones, situándolo en órdenes de realidad. La noción de imaginario que pensamos es útil para la antropología. ¿Y por qué la antropología? Bueno, porque hacemos ejercicios antropológicos cuando hacemos metodología o análisis de imagen. La noción de imaginario que pensamos es útil para esa antropología, deviene de la línea del estructuralismo figurativo postulada por Gilbert Durán en su obra Las estructuras antropológicas del imaginario. La tesis de partida de Durán es que el pensamiento occidental constantemente ha sesgado ontológicamente la fuerza del imaginario en la construcción de la realidad, pensando que la imagen es eso, la señora del error y la falsedad, llamándola incluso la infancia de la conciencia. Entonces, ¿qué sentido tendría que estemos aquí, no? Si fuese cierto esto. Sin embargo, la imaginación es una experiencia privilegiada, ya que se encuentra presente como referente de sentido cultural en el pensamiento helénico, concretamente en la mitología, y era pensada como un querigma, dicen los griegos, es decir, un sentido latente a la espera de ser interpretado. En la teoría social contemporánea se puede interpretar este latente magma como un enclave epistemológico en la construcción del problema de investigación, es decir, un principio de incertidumbre necesario en la elaboración de preguntas sociales. Referente teórico de esta premisa es la obra de Gastón Bachelard, quien considera que la ciencia progresa a través de la superación de obstáculos epistemológicos. En ese sentido, se llega a conocer algo solo en contra del conocimiento anterior. Algunos de los obstáculos que deberá superar la ciencia son, entre otros, la opinión y la observación básica, que debe sustituirse por el ejercicio de la razón, pero no aquella pura, sino la razón prejuiciada por la propia intención del conocer. Durán no cree en los sesgos de la imaginación, pero tampoco en su intelección exclusivamente psicológica, como por ejemplo en Jean-Paul Sartre,
Por el contrario, argumenta que el imaginario es un trayecto antropológico, una cuenca semántica de la especie, le llama él, una especie de sustrato simbólico del animal paradójico o animal simbólico, diría Cassirer, que es el hombre. El hombre simbólico refiere en su imaginario 3 horizontes de acción, uno diurno, uno nocturno y otro sintético. El régimen diurno, que está en todas las culturas y civilizaciones, en diferentes latitudes y en diferentes expresiones, pero con un mismo sentido hermenéutico, se funda sobre los principios de identidad, exclusión y contradicción, de modo que se articula conforme al modelo del tercero excluido. Le corresponde el universo de las estructuras de los atributos heroicos, la separación, el dualismo, la simetría y la antítesis polémica, dice Durán. Los símbolos que se congregan en torno a este régimen son los esquemas ascensionales. El régimen nocturno se define por la inclusión, el mecanismo de la analogía y la confusión. Los símbolos que se le asocian con son los de la feminidad benéfica, la madre nutricia, la oscuridad acogedora o el régimen y refugio íntimo y tranquilo. Finalmente está el régimen sintético o diseminatorio, que se caracteriza por la voluntad opositora, la conciliación de opuestos que se resuelve en la incompatibilidad mediante la intervención del mismo factor que desencadena la imaginación, el tiempo. Con todo lo anterior podemos concluir que la ontología hermenéutica inaugura posibilidades de argumentación fundamentales para la investigación de la imagen, al mismo tiempo que forma epistemológicamente, hermenéuticamente y epistemológicamente principios de conocimiento y modelos de interpretación que seguramente podrán dar luz hacia nuevos caminos de verdad. Los estudios sobre el imaginario nos hacen tomar conciencia de la unicidad del fenómeno humano y también de la particularidad de cada fenómeno, pero sobre todo de su unicidad. El hombre evidentemente no es el mismo en todas las latitudes, pero hay algo en él común a todos los hombres, su aptitud para el pensamiento simbólico, el pensamiento salvaje, le decía Claude Lévi-Strauss y Lévi-Brühl, o el pensamiento mítico, decía Georges Dumézil. En la comprensión del fenómeno humano, cada lengua de la tierra es importante. Una lengua que muere es una biblioteca que ha sido destruida para siempre y una parte del fenómeno humano que igualmente escapa para siempre a nuestras tentativas de comprensión. La diversidad cultural es la expresión mezclada de la creatividad humana. No existe una sociedad superior sobre otra. La riqueza humana está hecha de toda esta diversidad creadora. Cada creación contiene una fracción del secreto humano y cada creación debe ser respetada por lo que ella es. Las investigaciones sobre el imaginario pueden ser un medio para luchar contra la discriminación cultural, en tanto que muestran que nada del humano nos debe ser ni ajeno ni extraño si queremos comprender al hombre. Por ejemplo, en este modelo es básicamente el modelo general de todo lo que les he expuesto, en donde se unen todas las categorías de temporalidad y de espacio, en un modelo epistémico básico de la hermenéutica interpretativa, de cualquier lectura de la imagen, ¿no? Por eso insistía mucho en esta noción del humano como una producción de símbolos, ¿no? Que a pesar de la relatividad que tenemos, pues sí podemos encontrar esa constante. Pues les agradezco mucho y gracias por su invitación. Pues no sé si está pensada, doctora Bejarano, si esté pensada